Hoy hablamos de elecciones. Elecciones en Venezuela en el 2024, 28 de julio. Ya el Consejo Nacional Electoral ha dado luz verde y ha dado la fecha para que en nuestro país se ejerza esa fiesta electoral, como se dice mucho en los medios tradicionales de comunicación. Pero para nosotros va mucho más allá, va un poco, va, no un poco, mucho, muy em, en, en el interior de nosotros nos afecta principalmente porque en la distancia estamos viendo esto, queremos participar y para quien vive en Venezuela, para quien está allá en el día a día, sabe muy bien que esta elección puede ser trascendental para cambiar su estilo de vida. Y no lo decimos de una manera tan vaga, sino después de tantos programas con los que hemos estado compartiendo con ustedes, nos han estado acompañando, hemos hablado de la educación, de la economía, de la política, de la corrupción, de la situación del país en general, cómo mejorar desde el caserío más pequeño hasta la ciudad más grande. Las políticas públicas que se aplican desde el gobierno central tienen un efecto catalizador, un efecto importantísimo en ello. Y por eso le queremos dedicar un programa único a hablar sobre estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina y que fueron anunciadas de una manera, para algunos sin sorpresa, pero para otros les cayó como un balde de agua fría, ¿no, Daniel? Mira, sí, un baldazo de agua fría, entre comillas, porque yo creo que ya habían claros indicios por parte de muchos voceros de gobierno, voceros oficiales, que hablaban sobre la posibilidad de lanzar las elecciones mucho antes que de diciembre, o sea, con mucha antelación. Y yo creo que esto ha sido algo que ha sido repetido reiteradamente desde diciembre, enero, febrero, así que es un baldazo de agua fría por un lado. Por el otro, yo creo que simplemente se están cumpliendo lo que ya se dejaba leer entre líneas. Ahora bien, como tú dices, todas las elecciones son trascendentales, de una alcaldía hasta, bueno, obviamente el Estado completo, ¿no? El país, las elecciones presidenciales. Y más aún porque hay que recordar cuál es el objetivo de las elecciones, en realidad. Las elecciones, según nuestra Constitución y según, bueno, la mayoría de las constituciones a nivel mundial de los países democráticos, son el verdadero ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, es decir, el soberano, como se ha dicho muchas veces, porque es a través de ese mismo mecanismo como la población, como los venezolanos pueden expresar su respaldo o su descontento o su voluntad de cambio, una alternativa de cambio político. Y por eso que por ahí hay un video que siempre sacan, ¿no? Cerca de las elecciones, de cuando Salas Romer en el año 98 se dirige al país diciendo que esas serían las elecciones más trascendentales del siglo, que marcarían la pauta del siglo para Venezuela. Y yo creo que siempre, ¿no? Estamos en cada elección, en los últimos años hemos estado ante esa trascendentalidad de ver qué pasará con el futuro de nuestro país. Así que yo creo que esta confirmación de que la están lanzando antes de tiempo, y hay que recordar que según nuestras regulaciones, las elecciones en Venezuela tienen que ser convocadas con al menos 6 meses de anticipación para asegurar la organización de las mismas en todo el territorio nacional. También son un mínimo de 6 meses para que los partidos puedan finalmente definir sus candidatos, inscribir las candidaturas, oficializar todos esos protocolos ante el Consejo Nacional Electoral. Y hay otro tema muy importante, Jorge, que hay que recordar. Como lo hemos dicho, somos más de 7 millones de venezolanos que estamos en la diáspora. 7 millones de venezolanos que tenemos el derecho al voto. Claro, habrá que ver de esos 7 millones cuántos están en edad electoral. Si es cierto que muchos son niños y adolescentes, pero también somos unos cuantos que somos mayores de edad y que estamos plenamente facultados Así legalmente es. para poder ejercer el derecho al voto, y que de aquí al 28 de julio, con un proceso ¿cómo es? Que las inscripciones de los candidatos arrancan desde el 21 y desde por esa fecha de marzo se arranca el registro electoral. Eso nos daría a nosotros nada más un mes de ventana para abrir el registro electoral para todos los votantes que estamos afuera. Y hay que pensar que en los últimos años la gente, obviamente los venezolanos han ido llegando, y ese proceso no ha sido paulatino, el de la inscripción en los registros electorales. Entonces, es algo sumamente retador cómo poder habilitar el registro electoral para todos nosotros que estamos fuera del país. Yo he hecho la tarea, yo no he dejado de acercarme a la representación oficial de Venezuela aquí para expresar mi voluntad de inscribirme en el registro electoral y poder ejercer el derecho al voto.
Mira, Daniel, antes de seguir hablando del tema, porque tenemos mucha tela que cortar, yo quería, porque al momento de esta grabación ha pasado un día del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, y bueno, como siempre nosotros en la radio estamos una semana lamentablemente atrasados, pero no podemos dejar de pasar, no queremos dejar de pasar esta oportunidad para felicitar a todas esas mujeres, esas madres, esas abuelas, esas tías, esas trabajadoras y luchadoras que están en Venezuela haciendo país o también a las emigrantes que están haciendo vida y sacando su familia adelante. Les mandamos un gran abrazo y un gran mensaje de admiración a todas esas mujeres. Y hablando de eso, Daniel, entonces volviendo al tema de las elecciones, yo creo que no sorprende porque en los acuerdos de Barbados, como ya se ha leído en muchos artículos de opinión y en la prensa nacional, el documento decía que una de las condiciones era que se iba a poner una fecha para el segundo semestre del 2024. Pero como estamos ya acostumbrados, pues se aprovecha y se lee la letra chiquita. Dice el segundo semestre del año, pero no dice cuándo. Y el gobierno nacional aprovechó para usarlo y para aplicarlo en lo más corto posible, porque eso también imposibilita o hace muy complicado, como tú bien dices, la inscripción de algunos candidatos e incluso, que es un tema candente, la inscripción de María Corina Machado en las elecciones por su presunta inhabilitación, su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces esto también hace que los partidos de oposición tengan un periodo extremadamente corto de tiempo para ponerse de acuerdo. Aquí yo creo que lo importante es que la oposición entienda el momento histórico, si se quiere, en el que estamos, en el que tienen que poner, como muchas veces ya lo han dicho, ¿no? Pero yo creo que aquí, ya soltando los clichés, hay que quitarse, apartarse de individualidades, de egos particulares, de egos individuales, de objetivos individuales también, y pensar en el colectivo. Pensar en el colectivo porque eso es lo que hace grande un político y lo que al final de cuentas hace una sociedad mejor. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a apoyar ciegamente a María Corina Machado? ¿Van a escoger un candidato sustituto? Yo veo eso bastante complicado, considerando el histórico que ha vivido la oposición venezolana y su incapacidad de alguna manera de llevar una unidad de criterio. Este, no sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que eso es un discurso que, y no quiero ser muy categórico con lo que voy a decir, pero el discurso de unidad ha sido un completo engaño, porque a pesar que hay factores dentro de la oposición que sí están comprometidos con la unidad y de seguir un esquema unitario para ir a las elecciones, y lo han sostenido durante el tiempo, durante estos últimos 20 años, de cuando se hablaba de la mesa de la unidad democrática, sí, desde aquel entonces siempre hay ciertos factores que han respetado esta unidad, pero hay muchos otros que no. Y lo podemos ver con antiguos candidatos que han reaparecido, como por debajo de las piedras salieron a inscribir sus candidaturas y simplemente que estaban, no solamente que estaban ausentes de la figura política, sino que aparecen a último minuto y luego aparecen con un discurso diciendo que, bueno, hay que tener el plan B y hay un plan C, que sí es razonable, eso es cierto, pero están rompiendo el mismo concepto de la unidad al venir con una agenda personal, al abogar por los derechos de la soberanía popular, de emitir su derecho al voto, expresar su derecho al voto. Sin embargo, aludiendo a todo esto de tener un plan B, un plan C, simplemente para apuntalar esa agenda que ellos tienen. Y uno se pregunta, ¿pero desde cuándo? Si en un proceso de comicio de las primarias fue muy claro el respaldo popular que había. Y precisamente aquellos que más están ahora pujando por poner su candidatura, ni siquiera unos ni siquiera participaron en la primaria y otros llevaron palo en esas primarias. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no dejar que efectivamente el liderazgo que demostró que tenía el respaldo popular de la oposición sea el que finalmente defina qué va a pasar, quién va a tomar la tutela en caso tal que se vaya a delegar una tutela, o cuál va a ser la agenda a seguir, si es un proceso de unidad verdadera apoyando lo que va a pasar? Entonces, pero yo lo que veo es que hay muchos personajes, que no quiero catalogar tampoco con nombre y apellido, pero hay muchos personajes que aludiendo a ese gran interés social simplemente están escondiendo su verdadero interés personal como un caballo de Troya.
Entonces, y eso es verdad, hay que decirlo, es que hasta cuándo van a pensar que la gente no se da cuenta. El electorado en Venezuela es muy consciente. No es como la gente cree que se puede comprar votos a punta de clientelismo político. Si bien hemos sido susceptibles de promesas vagas en el pasado y regalos y beneficios y subsidios directos como para comprar votos, hoy en día el electorado es muy diferente. El electorado sabe lo que es sobrevivir a una crisis, sabe lo que es sufrir cada día los embates de una inflación o de un desabastecimiento, de tantas otras cosas. Y entonces todavía encontramos estos ciertos factores que creen que van a jugar con las expectativas de la gente y siempre lo quieren hacer de un punto de vista de superioridad moral, abogando que, bueno, hay que respetar el derecho del electorado y tener un plan B, un plan C. Y la pregunta es, ¿ellos han pensado que el electorado quiere tenerlos a ellos como plan B o plan C? Esa es mi pregunta, ¿no? Sabes que yo me pongo a pensar y también analizando, porque aquí en el programa nos caracterizamos, si es por algo, es por ser bastante objetivos. No estamos ni con un color ni con el otro, siempre nos gusta ver las dos caras de la moneda y entender qué es lo que está pasando y hablar con nuestros oyentes y explicarlo de una manera lo más cómoda posible. Entonces, por un lado hay que entender que el gobierno nacional, para mantenerse en el poder por tantísimos años, es bastante astuto, es inteligente, sabe lo que hace y tú diste una palabra clave, tiene determinación. Entonces eso nadie se lo puede quitar. El gobierno nacional está lleno de personas muy inteligentes, muy capaces para gobernar y para mantenerse en el poder. Entonces, y por el otro lado está una oposición que quizás no se entiende, quizás no lo quiere aceptar, y una parte de la sociedad también que quizás no lo entiende y no lo quiere aceptar, que el gobierno nacional y todos sus miembros son bastante capaces, bastante determinantes, determinados a cumplir sus objetivos. Y con eso es con lo que se compite en este sentido, con lo que está compitiendo la oposición. A mí me gustó mucho, y hablando de eso, un artículo que estuvimos leyendo, ¿no? De Elías Pino Iturrieta, famoso historiador y profesor universitario, que él comentaba una cosa que era que le daba curiosidad y no veía con buenos ojos comentarios de otros individuos de la oposición, uno de ellos, Enrique Capriles, donde comentaba que hay que buscar opciones. Que una persona de ese nivel, Enrique Capriles, que fue candidato presidencial no una, sino dos veces, gobernador y alcalde de Baruta, haya dicho que hay que buscar opciones, ya está, ya te hace dudar de la seriedad de la oposición y de la determinación de la oposición para ir unidos a estas elecciones. ¿Por qué? Porque este mismo señor, que en su momento ya lideró a la oposición, y en su momento también se acogió, es que ni siquiera compitió en las primarias, porque no sé por qué, pero no compitió en las primarias y en ese momento aceptó la unanimidad del resultado, la veracidad del resultado y de que iba a apoyar a quien fuese que fuese el candidato. Entonces ahora, ¿por qué vienes con ese comentario? Perdemos determinación. Y no lo haces por ti nada Es más, que no, lo haces para toda una sociedad, lo haces, y termino la idea, porque es que lo haces para toda una sociedad que está cansada de esa manguangua, como él lo decía también, de que hablas hoy una cosa, mañana dices otra cosa, y eso frustra a la gente. Eso frustra a los electores. y es que ese es el punto, no es determinación, es falta de coherencia lo que hay allí. Porque entonces tú dijiste, fuimos a las primarias, él dice, bueno, el voto popular respaldó a María Corina, esa va a ser la candidata para la oposición. No participó en las primarias, no se hizo vivo durante las primarias y ahora cuando aparece es simplemente para simplemente echar tierra sobre esta figura diciendo que hay que buscar otras opciones, apelando, ¿no?, a ese interés del electorado de poder emitir su derecho al voto. Pero ¿desde cuándo? Pues, ¿qué es esta falta de coherencia? Y esa falta de coherencia la ha tenido él desde siempre, en realidad. Después tiene, y ahora su actitud es más algo como en coloquial se dice, voto tierrita y no juego más. Entonces no tuvo el chance, pues que no lo tengan más nadie tampoco. Como a mí me inhabilitaron, a la otra inhabilitada también, vamos a seguir con eso. Otro candidato que aparece la noche de mañana, Manuel Rosales, que sí, ha estado entrando y saliendo de la figura política, ahora es gobernador y todo lo demás, y ahora viene también a inscribir su candidatura de primero cuando ya existía un compromiso de respaldo. Entonces no han ni siquiera no han ni siquiera consultado, no han llegado a un consenso qué va a pasar entre la persona que ganó la primaria, que en este caso fue María Corina, y el resto de los candidatos para buscar un verdadero consenso. Lo que ha habido es una puesta en escena tras el escenario donde cada quien llega a ventilar su propia agenda, sus propios intereses personales, y eso el electorado, como tú dices, lo confunde, lo molesta y lo frustra.
porque entonces dice, ¿cuál es la unidad que tú estás aludiendo cuando el primer viento de cambio sales tú con un póster electoral y vas a inscribir tu candidatura sin ni siquiera haber hecho un consenso? Entonces, es como si le dieran, ¿tú te acuerdas del comercial de las elecciones presidenciales de 2006 del cara de bolsa? Que decía, ya basta, me quito la cara de bolsa. Nos ven la cara de bolsa todo, y esa es la verdad. Entonces, y hay otro elemento importante a tomar en cuenta. No hay actores políticos nuevos en Venezuela. Tanto quien gobierna como aquel que está en oposición son las mismas caras que han estado compitiendo el uno contra el otro desde hace que, desde 1998. No hay actores nuevos. Y para muestra un botón que ahora hasta se reciclaron ciertos candidatos, como puede ser Claudio Fermín o, bueno, Andrés Velázquez, que es famosísimo gobernador de la Causa de los años 90, pero lo que quiero decir es que no hay figuras políticas nuevas que hayan irrumpido en la escena política como para decir que vayan a venir a romper los consensos, porque es alguien que era totalmente inesperado. Hasta el conde de Guácharo ha estado en la figura política anteriormente siendo el candidato en otras oportunidades. Entonces tú me quieres decir que es esta falta de consenso y entendimiento entre actores políticos que han sido exactamente lo mismo por más de 2 décadas y que todos se conocen y que todos han estado sentados entre ellos y que seguramente tendrán un grupo de WhatsApp entre ellos donde se hablan continuamente sobre estas noticias. Entonces, esa es la falta de coherencia. Que tú me dices, fueran un grupo de gente desconocida que nunca se han hablado, nunca se han visto y pueden tener sus agendas personales propias, pero de verdad, en Venezuela que no hemos tenido otra oposición y otro gobierno en las últimas casi 3 décadas, vamos ya acercándonos. Entonces, ¿a qué viene toda esta puesta en escena de que ahora cada quien inscribe su candidatura y demás? Y de nuevo, este madrugonazo de haber lanzado las elecciones para julio del 2024 no es nada que tenga que sorprender absolutamente a nadie porque estaba cantado. Se veía en las noticias, se veía en las declaraciones de los distintos personajes y actores políticos. Entonces se veía venir. Y aquí es donde sorprende. Bueno, de hecho, no es que se veía venir, lo vieron. Y por eso tuviste como enseguida salió el anuncio, cada quien salió a enarbolar una candidatura presidencial diferente. Mira, es que eso es, si se quiere, lo cómico, vamos a usar ese adjetivo, de todo lo que está sucediendo, porque, pero yo quería, Daniel, ya por esta parte del programa, y cuando ya son las 11:18 de la mañana en Venezuela, recordarles a todos nuestros queridos oyentes que se unan a nuestro canal de YouTube, que somos casi 1.000 suscriptores, aquí una familia de 1.000 personas que estamos compartiendo, comentando y haciendo comunidad, que es lo importante, hablar de estos temas tan relevantes y tan importantes para la sociedad venezolana, para crear ciudadanía. Porque si bien hoy estamos hablando de elecciones, un país no se hace por elecciones o solamente por elecciones. Recordar también que usted nos escucha por la señal de la poderosa señal de Radio Aragua 1010 AM, que también nos permite transmitir y ser este canal comunicador de entre ustedes y nosotros. Entonces, señores del estado de Aragua, del estado Guárico, de todos esos estados centrales de nuestro querido país que nos escuchan, únanse a nuestro canal de YouTube y hagamos comunidad, porque para recordar y cerrar esta idea, un país no se hace solo con elecciones. Un país no es democrático solo por tener elecciones. Un país se hace por todos y cada uno de nosotros, por la participación activa de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y niños de bien, en la construcción de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Y volviendo al tema que nos atañe, yo quería ir hacia otra parte, Daniel, porque ya hemos entendido muy bien lo cómico de todo esto, cuáles son los comentarios que han dado unos y otros actores políticos en ambos lados de la palestra, pero hasta el tema de la inhabilitación, que por ahí es donde se juega muchísima gente esas segundas opciones, la inhabilitación de María Corina Machado. A ella se le inhabilitó, por un lado, por la Contraloría General de la República y luego por el Tribunal Supremo. Una inhabilitación por una sentencia que no ha sido dictaminada, que no está en firme, y que ella misma no ha podido apelar, no ha podido defenderse en un juicio, porque en teoría la ley dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto no es nuevo, Daniel, esto no es algo nuevo de que la justicia tiene sus cosas cómicas, de realismo mágico, si se quiere, en Venezuela. Esto es algo histórico y es algo que también el Estado venezolano en su conjunto tiene una deuda con Venezuela, la justicia. Entonces, a lo que voy con todo esto
es que no tiene que sorprender que a María Corina Machado, quien tuvo más del 90% de apoyo popular en las últimas primarias, se le venga a inhabilitar con este tipo de sentencias o pseudo sentencias en firme, que ni siquiera están en firme. Y lo digo, y tiene más relevancia hoy en día, como, porque te lo comentaba hace unos minutos. Hace nada fue el Día de la Mujer, y esta es una de las mujeres que representa esa mujer luchadora venezolana. Y para quien quiera saber más del tema, puede buscar nuestro programa en nuestro canal de YouTube, donde estuvimos hablando muy, muy al respecto, muy en detalle también, sobre este tema. Entonces, que esta mujer, una sola mujer, porque también lo dice Elías Pino, y quiero hacer sí, una cita textual acá: una estrella brilla en solitario para pavor del gobierno nacional y de la oposición. Una estrella que brilla en solitario, y es lo que está haciendo María Corina Machado, trabajando con determinación, porque esa es la palabra clave: determinación para llegar a un objetivo. Y yo creo, y aquí comparto mucho de lo que dicen varios columnistas que estuve leyendo en el Nacional Web, que al final de cuentas yo creo que la población espera que María Corina Machado llegue hasta el final de las elecciones, siendo ella la candidata, porque va a dejar en claro, va a demostrar a toda la sociedad, a todas aquellas personas que tienen sus esperanzas puestas en ella, que llegó hasta el final cumpliendo la voluntad del voto de cada una de esas personas. Yo creo que ahí está lo importante, que no se puede dejar un segundo candidato, no se puede dejar cambiar, no se puede dejar sustituir, porque el ciudadano de a pie va a sentir eso como una traición. Y también el resto de actores políticos lo tienen que entender. Y hacía hincapié en la inhabilitación porque estuve también leyendo y escuchando unas entrevistas que tuvo en un encuentro binacional, bilateral entre España y Brasil, como ambos gobiernos, por un lado, esperaban que se realizaran elecciones democráticas y que todo el mundo que quisiera participar tuviera el derecho a participar en estas elecciones que vienen. Pero por el otro, me llama la atención escuchar a un señor como Luis Ignacio Lula da Silva, que también lo hablamos muchísimo acá, tiene sus cosas muy buenas, como también las dijimos en este programa, pero hace comentarios como que dejé de llorar la señora Machado porque a mí también me inhabilitaron, y yo dejé aquí a mi delfín, a mi sustituto, que fue Dilma Rousseff. Pero es que estás comparando peras con manzanas. Estás comparando peras con manzanas. Porque por un lado, estamos hablando de un monstruo de país que es Brasil, que cada región tiene una autonomía distinta a la que tiene Venezuela, por un lado. Por el otro lado, a María Corina no se le dio una sentencia en firme. Al expresidente Lula da Silva se le decretó, se le dio, perdóname, no me sé el término jurídico, legal, pero se le sentenció en firme Ah, se le con una de sentenció, las se le mayores, sentenció. con una de las mayores investigaciones de corrupción de Brasil, que fue Lavallato. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Y de qué es lo que habla este señor? De que tiene que buscar a quién está jugando, cuando evidentemente todos los gobiernos tienen a nivel internacional tienen sus listas, sus carteras, sus planes y también sus apoyos, pero no entiendo estas declaraciones que hace este señor cuando compara una cosa de una sentencia firme como la suya, de una de las investigaciones judiciales más grandes de la historia de su país, con esta que creo que ni siquiera tiene fundamento, que es la de María Corina Machado. Mira, sobre las inhabilitaciones, y no me descontextualicen porque esto no tiene que ser descontextualizado en ningún sentido. Muy bien has dicho, Luis Ignacio Lula da Silva, él fue inhabilitado, tenía su sentencia, porque de hecho se comprobó todos los nexos que él tenía con aquellas causas por las cuales le sentenciaron en aquel entonces. Y ahora bien, en el caso venezolano, y esto es sin sacar de contexto alguno, sí, el sistema democrático venezolano dio sobreseimiento de causa a los artífices del 4 de febrero de 1992 y lo dejaron competir en las elecciones presidenciales y han podido ejercer cargos públicos en Venezuela. ¿Cuál es el miedo? A que cualquier otra persona pueda ejercer su derecho a inscribir su candidatura. Si el sistema democrático venezolano permitió que aquellos que enguerrillados contra la democracia en los años 70, como pueden ser en los años 60, como fue Teodoro Pekov y tantos otros, bajaran de los cerros y se inscribieran y formaran Es cierto. un partido El político MAS, y ¿no? representaran el MAS, sí,
y el MIR también, y todos estos partidos. Y dejaron las armas en aquel momento, y yo aquí no estoy hablando, no me saquen de contexto, pues no estoy hablando absolutamente de ningún tipo de sublevación ni nada por el estilo. Simplemente estoy dando ejemplos históricos de Venezuela de cómo de elementos radicales pasaron a competir democráticamente y a ejercer cargos públicos por el simple hecho de la democracia y se redimieron en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que una persona civil, que siempre ha sido civil y que siempre ha trabajado en el área civil y que todas sus funciones son únicas y meramente civil de representación política, pueda ejercer su derecho al voto, cuando nuestro sistema democrático ha sido tan amplio y tan permisible que dejó que la gente se redimiera y creara sus partidos políticos y compitieran en en igualdades de condiciones dentro de un esquema de total respeto a los derechos de los civiles que los votaron y de ellos para poderse postular. Entonces aquí la pregunta es simplemente, ¿cuál es el miedo a una persona que quiere inscribir su candidatura? Esa es una, y por otro lado, hay una crisis de partidos políticos en Venezuela que no es nada nueva. Esa crisis de partidos políticos ha sido ya anunciada, ha sido cantada pues de mediados de los años 80 y lo podemos ver y como le he dicho siempre en este programa, usted tiene tiempo libre, ponga en YouTube Valores Humanos de Arturo Urarpietri y escuche sus ponencias. Usted tiene tiempo libre, ponga en YouTube Buenos Días de Sofía Inver y Carlos Rangel y vuelvan a escuchar todas esas entrevistas que ellos hicieron a Teodoro Pekov, a Luis Alberto Machado, a Carlos Andrés Pérez, a Luis Herrera Campinza, a todos los personajes Y para políticos usted de contar, sí. y para usted contar, todos han pasado por allí. Y en todos, cada uno de esos programas se desprende que en el país ya se vive una crisis de partidos políticos. Y una crisis de partidos políticos que sigue existiendo hoy en día. ¿Por qué? Lo que estamos viendo ahora, Jorge, es un divorcio entre los partidos políticos y la sociedad civil. Porque los partidos parecen que no entienden, no comprenden la verdadera demanda de la sociedad civil. Como tú has dicho, el país no es que se solucione solamente a punta de elecciones, porque ahí se requiere de una agenda ya social que se destine en donde cada uno ponga su, no grano, su montaña de arena para poder mejorar la situación del país. Pero hay un divorcio entre los partidos políticos y la sociedad civil, porque aquí estás viendo cómo ciertos personajes abanderados por su partido siguen una cruzada única y personal que desconocen completamente la unidad y no tienen coherencia, porque entonces, ¿qué va a suceder? Si aquellos abanderados que dicen que quieren respetar el derecho popular para escoger un candidato, lanzan su candidatura, pero el pueblo no los quiere a ellos, la gente no los quiere votar, van a perder las elecciones de nuevo, van a desviar, van a romper la intención de voto y simplemente van a favorecer a la otra tolda que ya conocen. Y aquí yo no hablo ni de favorecer a uno o al otro, a mí me sabe, como se dice, acá sabe lo que, por quien la gente vote, porque la gente tiene totalmente derecho a votar por quien quiera. Pero entonces mi pregunta es, ¿no es un divorcio total, un desconocimiento total del interés popular cuando se vieron unos comicios de primaria, los millones de personas que votaron por un candidato específico y ahora salen otros que no participaron o que iban de últimos detrás de la ambulancia en la cola de los votos a querer poner su candidatura por encima de lo demás? Eso simplemente va a romper por completo esa intención de voto. Mira, es que yo le digo, por un lado, una cosa que ya será para también para otro programa, que era que todo el contexto venezolano y toda la situación del país ha dado para muchas partes un sentido de frustración y frustración en qué. Digamos, solamente lo político, que es lo que nos atañe en este momento, que es el ejemplo de el mismo señor Enrique Capriles o incluso el señor Manuel Rosales, porque en un contexto donde ambos llegaron a tener cargos de elección popular, donde ejercieron como alcaldes y gobernadores, etcétera, y lograron hacer, porque Enrique Capriles no se le puede quitar que en la gobernación de Miranda, con escasos recursos, con Corpo Miranda, con con una marea en contra, hizo muchísimo en la gobernación de Miranda. Yo recuerdo muy bien cuando uno paseaba por el estado, iba llegando de pueblo en pueblo, cómo todas esas carreteras, esas calles, esos caseríos estaban totalmente asfaltadas. Entonces tú te preguntas, ¿cómo ha hecho este señor para hacer tanto? Entonces eso es un mérito que no se le puede quitar. Y claro, seguramente toda esta gente tiene o tuvo aspiraciones personales que no ha podido cumplir y siguen insistiendo, insistiendo, pero señores, hay que entender el contexto en el que estamos, punto. Y hay que entender que si
Si ya no, usted no pudo, no pudo. Y a lo que voy es que ese divorcio, que tú bien acabas de decir, y es algo que nos ha dejado todo lo que hemos vivido en Venezuela, porque ya hemos hablado mucho de la maldición de los recursos, de esa teoría, de cómo Venezuela vivió tantos años en ella y de cómo eso generaba que el país, la sociedad, el gobierno nacional y el gobierno no tuviesen esa relación de interdependencia, porque cuando por un lado la sociedad paga impuestos, el Estado devuelve eso en servicios como educación, seguridad, salud. Eso no se cumplió porque en nuestro país siempre hubo petróleo. Y ahora estamos viendo cómo esa relación se está dejando de ver. Y se está dejando de ver, o más bien se está cumpliendo más aún esta relación de interdependencia que debe tener un país normal, porque nosotros en Venezuela cada vez estamos pagando menos cosas que antes están subvencionadas. Por ejemplo, la gasolina. Ahora los venezolanos tenemos que pagar gasolina a precios internacionales. Eso es algo que antes no pasaba. Cuántos comerciantes, cuántos no están pagando impuestos a lo loco hoy en día en el país para poder mantener su negocio abierto? Esas cosas están empezando a ocurrir nuevamente en Venezuela. Entonces, pagando eso, queremos ver un resultado por parte del gobierno, de los partidos políticos que nos representan. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, y es algo que está pasando a nivel internacional, porque el ciudadano quiere que el político le resuelva y le resuelva porque eso le tiene un costo, un costo para el ciudadano. Y un ejemplo de ello es el caso de Javier Milei en Argentina, que sin importar el estrato social de ese ciudadano, sin importar el nivel educativo de esa persona, votaron en mayoría por un hombre que dijo, no hay plata, no tengo plata, vamos a tener que hacer muchos recortes, vamos a tener que apretarnos el cinturón porque hay que aguantar la pela, como quien dice, o por lo menos un año mientras arreglamos esto. Y que eso lo haya entendido gente de todo estrato social es meritorio, es impresionante. Y lo mismo está haciendo María Corina Machado en estos momentos en Venezuela, que es lo que genera impresión. Y aquí, siendo objetivos, no es por tener afinidad por una tendencia, no, es porque es impresionante lo que ha estado haciendo, porque es lo que se ve en redes sociales, en medios de comunicación, etc. Entonces, a lo que voy con todo esto es que esta señora también ha logrado eso, porque en Venezuela siempre hubo una izquierda popular, una derecha que se quiere más capitalista, en la ciudad de Caracas siempre siendo el eje central de todo y los estados un poco. Hoy en día esta señora abarca o tiene un porcentaje de apoyo en toda Venezuela, sin importar, sin hacer distinción social, ni económica, ni de ningún tipo en la población. Entonces, eso es algo que también está dejando de ocurrir en Venezuela y lo que nos está dejando este siglo XXI y lo que estamos viendo y lo que quisiéramos ver como final en las elecciones del 28 de julio. Bueno, simplemente voy a hacer una salvedad. En Venezuela nunca ha habido derecha. Hablar de derecha en Venezuela no es tan acertado porque yo creo que ni los regímenes militares de Gómez y Pérez Jiménez, por más que tuvieran un corte anticomunista, no rayaban en extrema derecha. Y después los años de democracia, ¿no? Tanto Acción Democrática como COPEI eran dos partidos exclusivamente, no de extrema izquierda, porque no eran extrema izquierda, pero de centro izquierda, si lo queremos decir así. Porque, bueno, es verdad, en Venezuela nunca ha habido ningún tipo de postulado de derecha en la política. Pero el tema de hablar con la verdad es verdad, totalmente. Y yo creo que hay personajes que ahora no están hablando con la verdad, como puede ser Enrique Capriles, que no está hablando con la verdad, porque él dice que la verdad es que el país tiene que tener plan B y plan C, que hay que evaluar otras candidaturas. Pero ¿cuál es la verdad? Que es más fácil que él se sincere y diga cuál es su verdadera intención detrás de esto, que no es precisamente en este caso la soberanía popular. Lo mismo para Manuel Rosales, que hable con la verdad, que es lo que quiere ser presidente, porque no llegó a ser cuando se inscribió por primera vez, y eso ha sido una idea con la cual él siempre ha tenido, pero no porque él venga a darle otra opción al país para que los venezolanos puedan emitir su derecho al voto, porque esa no es la verdad. Esa es simplemente la pastilla con la cual quieren esconder es la manera en que ellos quieren esconder su propia agenda. Entonces, que lo digan de viva voz.
Pero en este instante son las 11:34 de la mañana y usted nos escucha a través de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Hugo Simpático. Hoy estamos hablando sobre los próximos comicios electorales de julio del 2024. Precisamente hemos hablado un poco sobre las primeras declaraciones de los de candidatos y ex candidatos a esta contienda electoral, también actores políticos que se han pronunciado al respecto, así como qué pasará con la candidatura de la por ahora inhabilitada candidata María Corina Machado. Y seguimos hablando de este tópico con un tema fundamental que lo habíamos mencionado en la primera parte del programa, pero vamos a trabajarlo ahora con un poco más de énfasis en el segundo. Las elecciones no son el único instrumento de la democracia y tampoco son el único instrumento para cambiar un país, porque podemos tener elecciones continuamente, pero los cambios se materializan cuando la sociedad expresa unánimemente cuál es su propia intención, porque tenemos muchos derechos y tenemos muchos deberes. Pero si la sociedad no reivindica sus derechos, que puede ser el derecho a la educación, que lo tocamos en el programa anterior con la maestra Luisa Pernaleta de Fe Alegría, el derecho de la educación, que está en un segundo plano últimamente, el derecho a la alimentación, el derecho al libre tránsito, el derecho al libre emprendimiento económico, el derecho sanitario a la salud. Entonces, estos son los derechos fundamentales que tiene que asegurar un gobierno. No importa qué partido político, no importa qué bandera o color enarbolen, lo importante es que la sociedad civil sea capaz y se le respete su derecho a exigir el respeto por estos derechos, porque precisamente un país que es lo que necesita para ser grande: educación, salud, comida, trabajo, una economía fuerte y así sucesivamente. Entonces, Jorge, ¿qué te parece si hablamos un poco más sobre esta trascendentalidad que tiene precisamente la sociedad civil en los cambios políticos de los países? Claro, y es que es trascendental, pero como lo decíamos, es que es complicado, pero no por complicado lo hace imposible que la ciudadanía se involucre en los cambios de la sociedad, porque lo vimos y lo vimos en más de un programa donde analizábamos lo que era la pirámide de las necesidades de Maslow, la pirámide de Maslow, y decía que porque son niveles, ¿no? Una persona y una sociedad también va teniendo o cumpliendo o alcanzando mayores necesidades personales en la medida en que las más esenciales ya las tienen cubiertas, como por ejemplo la seguridad, la alimentación, el derecho a la educación. Y lamentablemente en Venezuela, según ya también hemos hablado, los datos de la encuesta de condiciones de vida en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello dice que, y ahorita no quiero hablar de porcentajes, pero es que muchísima gente tiene inseguridad alimentaria. ¿Cómo le podemos pedir también a una persona que se involucre en la comunidad cuando tiene dos hijos a los que no sabe cómo alimentar? Cuando tiene dos hijos y no sabe cómo le va a comprar los útiles escolares para que el chamo siga atendiendo a clase. O como, con el tema de las vías de comunicación, ¿cómo tú le pides a esa persona que se involucre en temas de comunidad cuando no sabe cómo llevar el chamo al colegio? Porque no hay transporte público y las vías de comunicación están complicadas. Entonces, eso es lo que hace grande, ojo, hace grande a Venezuela hoy en día, porque nos toca resolver a cada uno de esos padres, de esas madres, y que a pesar de ello se están involucrando. Un buen caso es la señora Luisa Pernalete, como tú bien lo acabas de decir, porque ella es una venezolana más, hoy vive en el estado Lara, un estado precioso, pero que tiene también muchas complicaciones en términos de acceso a agua y electricidad, porque justamente en ese programa, mientras estábamos hablando, no tenía electricidad. Entonces, ahí tú ves que no es imposible, se hace un poco más complicado, se hace mucho más complicado, sí, que como sociedad nos involucremos, pero no imposible. Y aquí es donde también quiero hacer énfasis, ¿no? De que tenemos que participar activamente en nuestras comunidades, porque lo hemos visto y también hay estudios que muestran que mientras más asociaciones civiles, mientras más comunidad organizada, mientras más personas poniendo su granito de arena en su pequeña comunidad haya, mejor le va a ir. Y hay estudios, por ejemplo, en Alemania, donde muestran cómo hay comunidades, hay sociedades y comunidades rurales también, donde la calidad de vida es muchísimo mejor que en las grandes ciudades o se mantiene en mismos estándares en términos de educación, transporte, salud, porque la gente está preocupada y se involucra nuevamente activamente
en ser garante de que esos servicios estén a la mano de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Eso es algo importantísimo y que está debidamente documentado. Lo que pasa es que en Venezuela no lo hemos podido cumplir a cabalidad. Lo que sí hemos visto es, y ojo, no por esto es menos importante, por ejemplo, cuando yo viví en Barquisimeto, por Cabudare, en el Manzano, un día sí y otro también, había una protesta de las comunidades que vivían en el Manzano, trancando por falta de gas, falta de los planes que da el gobierno, falta de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, o siempre ha sido, la manera como comunidades organizadas, hacer sentir nuestro malestar, una protesta que era trancando calles, con pancartas, etcétera, que está bien, pero no es la única. Entonces yo creo que ahora nosotros como sociedad tenemos que entender que la protesta es válida, la protesta es necesaria, pero no se debe quedar ahí. Tenemos que organizarnos, entender qué problema tenemos. Ah, no tenemos gas, ok, ¿qué podemos hacer aparte de alzar la voz? Aparte de trancar la calle para que todo el mundo sepa que estamos molestos. ¿Qué podemos hacer? Vamos aquí a comenzar con el Instituto que da el gas. Si es electricidad, tenemos que ir a Corpoelec. ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué soluciones podemos dar? Eso es lo que nos está faltando hoy en día en Venezuela. ¿Qué piensas? Lo suscribo porque ¿quién mejor conoce los problemas de su comunidad que la misma gente de la propia comunidad? Porque hay que tener en cuenta que en Venezuela los estados, las regiones son muy grandes, los municipios son muy grandes también. De hecho, una cosa muy interesante que habrá que hacer en Venezuela es una nueva división político-administrativa, porque si tú te pones a ver cómo están fraccionados países como Italia, vas a encontrar que en un mismo estado hay 3, 4 veces más municipios de los que puede haber en un estado venezolano, y porque en cada región, por ejemplo, un estado Guárico es tan grande y en Italia se fragmenta mucho más, igual que en España o en Francia o en otros países de Latinoamérica. Porque si tú ya tienes una población de 5.000 personas, de 5.000 habitantes, ya eso puede ser un municipio. Porque por sí ya tienes 5.000 almas allí viviendo y trabajando. Entonces en Venezuela yo creo que nuestras alcaldías son muy grandes, deberían fragmentarse aún más, precisamente para poder visibilizar más a ciertas comunidades, porque cuando tú tienes una olla gigantesca donde todo está ahí metido, es difícil priorizar y darte cuenta o identificar. Y por eso vuelvo a mi punto principal, que es que no hay nadie que conozca mejor a su comunidad que los propios residentes de la misma. ¿Y qué sucede? Hay muchos ejemplos en los cuales incluso pasa en Venezuela, que comunidades organizadas, cuando digo comunidades organizadas, son los vecinos de la calle Páez de no sé dónde. Los vecinos de la calle Páez tienen una calle que está vuelta nada, con puras huecos y baches y cosas que necesitan hacer, se reúnen, van a la alcaldía insistentemente en el sentido de que, mire, por favor, tenemos esta calle, es lo que ha pasado, se han caído 4 motorizados porque hay un hueco, un carro perdió un caucho allí que cayó, se volteó un camión porque rebotó en el hueco, eso sucesivamente. Necesitamos urgentemente que esta calle se asfalte y así sucesivamente. El que me escucha seguramente va a decir, bueno, y este es un enajenado que cree que esto es Suiza, que todo funciona mágicamente. No, señores, pero hay una cuestión que es cierta. La mejor dirigencia es la que se hace. Y muchas veces, y esto pasa y aplica también para Venezuela, que hay cosas que no se hacen porque simplemente no se visibilizan o porque no se hace la debida práctica. Y hay casos excepcionales en los cuales finalmente alguien va con su carpeta, con las cosas bien demostradas y logra tener los recursos para hacer eso, o finalmente llega la cuadrilla de quien sea. Y voy a dar un ejemplo mío. Yo vivía en Caracas, en el municipio de Sucre, una parte del municipio de Sucre, y ahí sin importar qué alcaldía, qué alcalde estuviera, si fuera del partido político que fuera, los diques, porque según estábamos pegados a la vía, los diques de agua, que eso era de Linos, ¿no? Eso era de Hidrocapital, pero de todas maneras, cada vez que llovía excesivamente los diques se tapaban y eso traía un grave problema. Y siempre estaba una comitiva de vecinos, las mismas 4 personas de siempre que iban a la alcaldía, por favor, que llovió bastante, se volvieron a tapar los diques, por favor, manden la cuadrilla 1, 2 veces, hasta que finalmente a la semana mandaban a la cuadrilla de obras municipales y limpiaban el dique, lo saneaban para que entonces el agua pudiera fluir y así sucesivamente. Entonces, doy esto como un ejemplo porque eran siempre unos mismos vecinos comprometidos con su comunidad,
yendo a la misma institución, que en este caso era la alcaldía, y ya eran caras conocidas, porque siempre iban, pero iban con un problema específico a visibilizarlo y con conocimiento de causa. Entonces, si todas las comunidades se organizaron de tal manera que pudieran reclamar lo suyo. Para eso, como tú dices, se cayó un poste, hay que acomodarlo. Hay una calle llena de huecos horrorosos que tú te asomas ahí y llegas hasta China. Bueno, todo ese tipo de cosas. Si una comunidad se organiza, es cierto, señores, todos entendemos las complejidades de países, pero la mejor diligencia es la que se hace. Y las sociedades productivas son esas. Las sociedades productivas son las que miran intrópicamente a los problemas de su comunidad y buscan mediar para solucionarlos. Entonces yo creo que esos son grandes ejemplos de éxito que podemos alcanzar en nuestro país. ¿Sabes? Mientras hablabas, me quedé pensando en un ejemplo, porque tú eres del municipio Sucre, yo soy del municipio de Baruta, y las soluciones que también se dio la comunidad organizada, que aquí se organizó, y hay veces que en lo personal me parece que no eran correctas. Por ejemplo, cuando hubo ese repunte de la inseguridad en el municipio de Baruta, la comunidad se organizó, y seguramente también en el municipio Sucre pasaba, se organizaban y construían rejas para cerrar las calles. La, un ejemplo de comunidad organizada aplicando sus derechos y tomando acciones, pero ¿qué lograbas al final de cuentas? Lo que hacías era, y lo que siento que ha pasado un poco en Venezuela, que ha ido aislándonos poco a poco del resto de la comunidad, porque ¿qué lograbas tú físicamente? Y eso también se quedaba anímicamente. Alejarte de la sociedad, encerrarte en tu pequeño espacio, en tu pequeña burbuja de seguridad, entre comillas, por una reja que te iba a proteger del malandro, del ladrón, del delincuente. Y donde yo vivía, vi cómo poco a poco, no solamente la reja de una calle, sino una reja dentro de una calle, dentro de una calle, hasta que básicamente para tú poder caminar tranquilamente por mi urbanización, ya no podías, tenías que usar o la avenida principal o tener acceso a todo, a por lo menos 4 rejas para cruzar una o 2 cuadras. Entonces eso fue algo impresionante. Y a lo que voy esto y que tenemos que analizar, entender que hay otras soluciones, porque yo creo que la sociedad tiene personas muy capaces, y que tenemos que entender qué otras soluciones podemos dar además de esas. También en mi municipio, y lo hablamos, en el municipio de Baruta tiene muchísimos parques, una cantidad de áreas verdes impresionante, y donde yo vivía habían demasiados, pero la comunidad dejó de participar activamente en ella. Los parques poco a poco se fueron deteriorando, se fueron llenando de monte, las familias dejaban de ir ahí, los excusas era como que los colegios que estaban en los alrededores los usaban, los muchachos iban a esos parques a hacer, a hacer cosas indebidas. Bueno, pero ¿por qué no te involucras con el colegio? ¿Por qué no te involucras con los liceos? ¿Por qué no te involucras en dar valores? Por ejemplo, son ideas que uno da aquí. Es fácil hablar, difícil es ponerlo en la realidad, es verdad. Pero estoy dando ejemplos de cosas que pudimos haber hecho. Bueno, Y para gracias darte por otro sacar el ejemplo, tema. Ah, bueno, sí, dame el otro termino ejemplo. el Te voy ejemplo con porque es tres. que ya lamentablemente ya, como siempre, se nos va el tiempo. Que era lo que tú decías de la división territorial. Y en el primer programa que hicimos, creo que dijimos cómo Hungría es tan pequeño que cabe dentro del Estado Bolívar y aún así sobra espacio. El Estado Bolívar tiene solo 11 municipios. 11 municipios para mamotreto de Estado, que es uno de los más grandes, cuidado, no el más grande de Venezuela, mientras que solamente Budapest tiene 20, creo que 18, 19 distritos. Aquí un distrito es una alcaldía. Solamente la alcaldía de Budapest, que es una de las tantas regiones del país, tiene 20 alcaldes, 18 alcaldes. El Estado Bolívar tiene solamente 11 alcaldes. Entonces ahí es donde tú entiendes la dimensión de los territorios y de que es importante irlos minimizando un poco, distribuirlo, atomizarlo para que la comunidad tenga la toma de decisiones mucho más cercano a ellos. Exactamente, y se puedan organizar mejor, porque entonces ya se organizan en una comunidad que ya se conoce y sabe cuáles son los problemas y cómo tienen que solucionarlos. Porque de nuevo, se da por sentado muchas veces y se subestima el valor agregado que tiene la sociedad propia, que puede regularse y organizarse a veces mucho mejor que la manera administrativa con cual el Estado, que está siempre muy lejos, los ve. Y para cerrar, ya que tú hablaste del tema de seguridad, voy a sacar 2 o 3 ejemplos. De nuevo, yo solía vivir en el municipio Sucre, pero del estado Miranda.
Y allí pasó exactamente lo mismo que tú decías en Baruta. Entonces llegó la inseguridad, cada quien comenzó a hacer muros por todos lados, rejas y sistemas de seguridad y todo lo demás. Pero llegó un momento en que, bueno, por más que tú tengas un muro y algo, el malhechor siempre se busca la manera de saltarse. ¿Y qué pasa? Y ojo, el municipio de Sucre ahora y antes también ha tenido un alcalde que no es opositor, es un candidato, un alcalde que está inscrito en el partido de gobierno. Eso no tiene nada que ver, porque de nuevo, las políticas públicas no tienen que tener colores de bandera. ¿Y qué sucede? Se llegó a un acuerdo con la municipalidad en el cual llegó a haber una gran colaboración entre los vecinos y la policía municipal. Una gran colaboración. Y es que la policía Buen municipal ejemplo. venía, patrullaba, los vecinos estaban atentos, llamaban si veían un movimiento sospechoso, siempre en comunicación continua con la Dirección de Seguridad de la Policía Municipal, había esta comunicación directa de enlace, venían las patrullas y así sucesivamente. Entonces había un proceso de patrullaje continuo, pero era porque había una comunidad involucrada que estaba en concordancia con la Policía Municipal, no en antagonismo, sino simplemente que, bueno, ustedes trabajan en la alcaldía para brindarnos seguridad y nosotros vivimos en este municipio y pagamos impuestos para que esta situación vaya adelante. Y así hubo una gran Exactamente. colaboración que hasta el sol de hoy persiste. Y aquí estoy diciendo que eso venció, en cierta manera, no tenía nada que ver la bandera política del partido que gobernara el municipio. Otro gran ejemplo, cuando tuvo que venir la iluminación. La zona comenzó a quedarse, pues los postes se habían dañado y todo lo demás. Y a pesar que eso es con Corpoelec, se llegó a un acuerdo con Corpoelec y entonces a punta de visibilizar, mandar la solicitud de cuáles calles, cuántos postes, números de postes, tantos bombillos hay que poner, esta manera y dale, y dale, y dale. Después de meses de mediación, finalmente llegó el operativo, después de de introducir la solicitud tantas veces, y llegó y con una colaboración de Corpoelec, el Consejo Municipal, el organismo, la Asociación de Vecinos y demás, se pudo instalar todas las luminarias que hacían falta. Lo mismo pasó con las calles asfaltadas, por eso lo saqué como un ejemplo. De nuevo, estaban unas calles que estaban muy deterioradas y bueno, se hizo una operación de bacheo, de unas hubo que respaldarla. Y no solamente a los municipios, no solamente a las áreas del municipio donde uno puede decir de poder adquisitivo. Esto también aplicó a muchas barriadas, zonas populares, en las cuales también en esos casos los consejos comunales eran más organizados y pudieron también entenderse con las autoridades locales para eso. Entonces, eso es lo importante de apostar. ¿Estamos en periodo electoral? Sí. ¿Qué va a pasar con los candidatos? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Tampoco lo sabemos. Pero que sí sabemos es que la sociedad tiene que cambiar su manera de concebir las políticas, porque la política no es solamente votar a alguien para que venga y haga y Y ejecute. resuelva. Usted y resuelva. Usted vota claramente para que haya una organización administrativa y para que su voz sea escuchada e interpretada. Pero también la democracia es algo que se cuida y es continuamente, y la sociedad que vota tiene que ejercer su expresión y tiene que ejercer su derecho a exigir y a reclamar que se le solucionen los problemas sociales y resaltarlo, porque muchas veces desde las estructuras de poder administrativo es difícil analizar todos los problemas que están pasando, especialmente como Jorge lo ha dicho, un estado Bolívar que es tan grande, tiene 11 municipios nada más, imagínense si desde la dirección central pueden ver cada uno de los problemas que pasan en las comunidades más pequeñas. Y por eso tienen que ser las comunidades organizadas que identifiquen estos problemas, los levanten, los sensibilicen y hagan visualizar, los visibilicen, de tal manera que pueda venir la respuesta por parte de los entes administrativos que Es que tienen que tomar. solamente míralo por vialidad nuevamente. ¿Qué tan grande es un municipio en el estado Bolívar y que el alcalde físicamente tenga que estar moviéndose todos los días por todo el municipio? Es su trabajo, es correcto, es su trabajo, pero wow, es maratónico y más en un contexto donde los repuestos están caros, donde hay escasez de gasolina, donde hay muchas complicaciones y estoy seguro que el salario de un alcalde no es el de los mejores, entonces todo eso lo tiene que pagar él Mira, y Jorge, hacer trabajo de oficina. para Dime. terminar ese ejemplo, hiciste muy bueno con el Estado Bolívar. El Estado Bolívar tiene el tamaño de Hungría y Bolívar tiene la misma población que Budapest, porque Budapest tiene 2,5 millones de habitantes, el Estado Bien. Bolívar, según el censo de 2022, tiene 2,049,000 habitantes. Si Budapest, nada más capital, tiene 21 municipios, sí, está más densamente poblada, sin duda alguna, pero nada más la capital tiene 21 municipios, porque son 21 distritos todo lo largo, porque Budapest es como un caracolito. Entonces tiene 21 municipios con 21 alcaldías. Y el Estado Bolívar, que es el tamaño del país entero,
con la misma población, a pesar que tenga una dispersión geográfica, nada más tiene 11 municipios. Esto es para tomar en cuenta cómo pueden mejorar las políticas públicas cuando tú lo descentralizas más y más, llevándolo a niveles más concisos, en los cuales la población puede precisamente visualizar sus problemas. Pero bueno, dicho esto, ya hablamos, se nos quedó corto el programa como siempre, así que la invitación es a sintonizarnos el próximo martes, agradeciendo por habernos permitido acompañarlos en sus labores diarias. Si usted nos escucha desde la cocina, desde el carro, mientras maneja, desde su trabajo, desde cualquier manera que usted nos escucha, muchísimas gracias. Y recordando a toda nuestra audiencia que este programa llegó a ustedes bajo la dirección ejecutiva de Néstor Labrador, en la vicepresidencia ejecutiva Hansen Labrador, en los controles técnicos Melanie Sorfila y Néstor Alba, en la plataforma transmisora Luis López, y quien se despide en frente a los micrófonos, Jorge Michael y Daniel Limorato. Así que hasta el próximo martes. Hasta luego.